Porque ahora vamos a tener una entrevista telefónica, vamos a hablar con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, porque queremos conocer, que nos cuente, porque hemos visto declaraciones tanto de Urtubey como de Massa, de sacarle fueros a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en principio que la gente entienda... Sí, conocer de qué se trata, entender qué son los fueros, exacto, cuál es el objetivo de estos desafueros. Claro, porque en principio ellos lo que quieren... con esta intención de acorralar y decir basta de fueros. Doctor Eduardo Barcesat, ¿cómo está usted? Os saludamos a Radio Pública de Marcos Paz la mañana con vos. Victoria Alarcón y Bernardo Elfman, ¿cómo anda? Muy bien. Bien. Doctor, primero, antes de ir a la particularidad de estos dichos de Urtubey y Massa, si nos puede decir a qué se debe, por qué un representante del pueblo tiene fueros. Bueno, porque así lo establece la Constitución para asegurar el ejercicio de su mandato con la libertad más absoluta en tanto tenga vigencia dicho mandato, es decir, cubre el tiempo de la función, no es un fuero personal, sino un fuero de función. Fue entendido así, está... yo diría prácticamente uniforme en casi todas las legislaciones, la inmunidad de fuero, que repito, es de función y es por el periodo de la función, desde que son electos hasta el momento que cesa el mandato, para que no pueda haber perturbación en el ejercicio de su desempeño como representante del pueblo. Por supuesto, como esto está en la Constitución, yo le diría a quienes propician la supresión de los fueros vía ley, que no sean torpes, que lean el texto constitucional, o no alienten posturas políticas en base a la ignorancia constitucional, ¿no? Además de la ignorancia, estamos hablando de demagogia, porque, capaz hay un público... que aceptaría o que de repente, sin conocer esto que usted nos está contando, ve de buen gusto que no existan estos fueros, porque lo primero que uno puede decir sin saber por qué existen esos fueros, que sea igual ante la ley, ante algún delito, ¿no? Sí, repito, es un tema que puede ser opinable, pero lo único que no puede ser opinable es que si está en la Constitución, no puede modificarse si no es por un texto nuevo constitucional. Exacto. De modo que todo lo que se diga hacia los medios no es más que manipuleo del psiquismo humano para decir, estos son justos, estos son limpios, es que quieren que estemos todos en igual situación, etcétera, etcétera. Bueno, y en realidad es una estafa al pueblo decirle, yo voy a proponer una ley que quite los fueros, etcétera, etcétera. Bueno, espero que no se siga divulgando esta torpeza institucional, porque se hizo una torpeza institucional. Ahora, si dicen que propician en una futura reforma constitucional, tienen toda la legitimidad para hacerlo, porque tal como sabiamente dice el propio texto de la Constitución en su artículo 30, que es el que regula la reforma, comienza diciendo, esta Constitución puede ser modificada en el todo o cualquiera de sus partes. Así que no tienen ninguna cortapisa en ese sentido, ¿no? Claro. A ver, Barcesat, lo que sucede que también, para que se entienda y yendo un poquito más al fondo de cuestión, si no habría fuero, es muy probable, o puede hacer cualquier gobierno, inventa una causa y se saca de encima, por ejemplo, a un legislador o legisladora, ¿no? Pero efectivamente, la idea es esa y está expresada, desde los albores de nuestra institucionalidad en la obra de las bases de Alberdi, y está tomada, inspirada en la Constitución de Estados Unidos, eso no cabe duda tampoco, pero esto está, repito, en casi todas las constituciones, la inmunidad de fuero durante el periodo del mandato, repito, para que pueda cumplir su función sin estar sujeto a vaivenes, ni a condicionamientos, ni a restricciones en lo que hace a sus manifestaciones, propuestas, iniciativas, etcétera, ¿no?
¿Y qué sucede, por ejemplo, si se encuentra inflagante algún diputado o diputada o senadora, por ejemplo, no en un hecho delictivo? ¿Qué pasa en ese tema? Un asesinato, por ejemplo. Cuando hay una situación así, eso no priva de la detención, es decir, en flagrancia de un delito de acción pública, efectivamente cede el tema de los fueros, pero solamente en esa hipótesis, de manera que tampoco es una inmunidad absoluta, porque es decir, un diputado no puede sacar un revólver, pegarle un tiro a uno con quien estaba discutiendo en el recinto y decir, me amparo en los fueros. No, exacto. Claro. Con eso, para decirlo en términos científicos, no jodamos, ¿no? Eduardo, ya yendo un poco más al caso particular de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner y esta propuesta de avanzar con el desafuero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo final de eso? Yo creo que los que están levantando esta consigna, me refiero particularmente a Urtubey y Massa, es porque aspiran a ser candidatos presidenciables en el 2019 en la representación de ese espacio, diría, multipolar que es el peronismo. Y en tanto todos ellos están remotamente a distancia de la adhesión al voto popular que tiene Cristina Fernández de Kirchner, su eliminación puede darles algún, no sé si aire o alguna ilusión de que van a tener entonces un espacio abierto para conquistar adhesiones. Es decir, es un cálculo miserable, para decirlo de otra manera, es una especulación mísera. Es decir, bueno, si elimino al rival que va primero, yo entonces puedo tener una chance. Es como si previa a una carrera de automovilismo de Fórmula 1, uno va y le destruye la máquina a los tres que están en mejor posición para la largada. Bueno, así no son las reglas del juego, ¿no? Si quieren lanzarse, que se lancen, pero sin impulsar proscripciones políticas, porque eso es de mala memoria para nuestro pueblo, ¿no? Eduardo, le hago las dos últimas de mi parte. Gilda Bébera, que es constitucionalista también, pero parado en otra vereda política, ha manifestado que le parece que no está bien el uso de la preventiva como se lleva a cabo, y además también se manifestó en contra de cierto modo de los arrepentidos. ¿Qué opina usted en ambos temas? Bueno, digo lo mismo pero en forma muy categórica. No se trata de excesos, se trata de violar la ley cuando un juez comete lo que se ha cometido desde, en instancias inferiores, jueces como Bonadío, pero lamentablemente también en instancias superiores, un tribunal que había logrado otrora un gran prestigio como es la Cámara Federal de la Capital Federal, en este momento está sumido en la peor de las posturas en cuanto hace a la dogmática penal y constitucional, ¿no? Entonces hay que decirlo con todas las letras, no son excesos ni desvíos, no, es violar la ley, violar el texto constitucional y el procedimiento penal, de manera que hay que decirlo con energía, no con diplomacia, claro, o tomarlo esto como una simple desviación que en algún momento se va a corregir, no. Esto es repugnante al Estado de Derecho y creo que es parte del derrumbe institucional al que está asistiendo la República y cabalga sobre la vida, libertad e integridad del ser humano, que es lo más penoso que puede hacer un juez, ¿no? ¿Y sobre el tema de los arrepentidos? Los arrepentidos, desde que se gestó esto, hemos dicho que es compraventa de información, es decir, en lugar de desarrollar la criminalística para la investigación penal, tampoco está bien torturar para obtener información, entonces acudimos a la otra técnica. Al que nos suministre un dato le damos un beneficio, compraventa de información. Es decir, el fundamento filosófico, jurídico de esto es inmundo, ¿no? Y yo creo que es francamente inconstitucional. Pero además estos no son
arrepentidos. Los arrepentidos son los que declaran en el juicio oral, que es la segunda etapa del procedimiento penal, y allí, en función de buscar una disminución de una culpa ya reconocida, entonces dicen algo y aportan algo. Pero esto de jugar con que lo están diciendo en la instancia instructoria para obtener un beneficio de no dormir esa noche y subsiguientes en un calabozo, para después cuando llegan al juicio oral, dicen, no, yo dije eso, pero no es la verdad es esta otra, ¿no? Bueno, eso es inmundo. Y creo que así hay que denotarlo, y aplaudo al doctor Massimiliano Rusconi, que tuvo la iniciativa de plantear la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, y comparto todos los fundamentos de descalificación. Y agrego, además, como también lo dice él en su escrito, que estos no son arrepentidos, estos son buchones que fabulan algún relato con tal de liberar su cuerpo de la detención a la cual están amenazados, o extorsionados, quizás sería la expresión correcta, por parte de juez y fiscal intervinientes en este proceso, el de los cuadernos, que es una pústula institucional, ¿no? La verdad, espectacular, excelente definición. Eduardo Barcesat, como siempre, un placer tenerlo aquí en la Radio Pública de Marcos Paz. Que sigan bien. Gracias. Bueno, muy bien, clarificante todo este discurso, la verdad que no quedaron dudas acerca de todo esto. Muy, muy interesante la charla con Eduardo. Así es.